Buenos días con todos ustedes. Hoy en el curso de Historia Universal hablaremos acerca del feudalismo. Soy el profesor Raúl Medina Mendoza, quien les guiará en el desarrollo de esta clase. Síganme. El feudalismo viene a ser un sistema político, social y económico que imperó en la Edad Media, entre los siglos IX al siglo XIII. Esto en Europa. Surge por la división del Imperio Carolingio y las invasiones bárbaras. ¿Qué significa feudalismo, profesor? El feudalismo proviene de la palabra feudo. Feudo viene a ser tierras, es decir, el que poseía grandes extensiones de tierras poseía gran poder. A estas personas se le conocía como los señores feudales. En ellos se basó el feudalismo. El origen se debe a tres puntos específicos. Uno, el reparto de tierras entre los jefes bárbaros quienes conquistaron toda Europa. La desmembración del Imperio Carolingio en ducados, condados y marcas. Y la entrega de tierras que algunos propietarios habían hecho a su señor o a alguien que pudiera ofrecer protección. Es decir, que la clase campesina entregaba las tierras al señor feudal con la finalidad de que éste les brinde protección. Características, diremos en el aspecto político, social y económico. 1. En el aspecto político, diremos el régimen político basado en la propiedad sobre las tierras, es decir, el que poseía grandes extensiones de tierra tenía el control absoluto entre los campesinos, los siervos y los vasallos. El fortalecimiento y poder de los feudos. ¿En qué consistía, profesor? En que mantenía una estabilidad dentro de los territorios del señor feudal. No hay un concepto de nación. ¿Por qué no hay un concepto de nación, profesor? Ya que los grandes señores feudales quisieron su autonomía, quisieron gobernar dentro de sus territorios sin unificar con otros señores feudales. Es por esa razón que ellos no conocieron el concepto de nación. Las ciudades pierden importancia y desaparecen, ya que va a haber una emigración de la ciudad hacia el campo. ¿Por qué hacia el campo, profesor? Porque estaban más cerca a las tierras. División de los territorios en marcas, ducados y condados. Profesor, ¿qué cosa venían a ser las marcas? Las marcas venían a ser las provincias fronterizas. Y ducados viene a ser la unión entre las marcas y condados, que viene a ser provincias interiores con provincias fronterizas. Y condados viene a ser provincias interiores. En el aspecto económico, diremos, hubo una ausencia de la moneda nacional. Podemos decir que todavía había mercaderes quienes se trasladaban de un señor feudal a otro señor feudal a través de las caravanas, llevando consigo sus mercancías. Ellas nada más podían practicar el comercio, ya que la mayoría se entregaban a la producción agrícola. La economía autárquica. ¿En qué consiste la economía autárquica? Viene a ser en que todo lo que se producía dentro de las tierras del señor feudal recaían solamente a este. Si había una producción, esta se les tenía que entregar al señor feudal a través de los tributos y lo que sobraba se lo quedaba el campesino. Esta se le conoce como autosuficiencia o autoconsumo. Luego diremos el predominio de la actividad agrícola. Como mayormente se establecieron en el campo, la mayor economía venía a ser la producción agrícola. El feudo, que viene a ser la tierra, viene a ser una pequeña estado, ya que los territorios que poseía, esta representaba a un señor feudal. El señorío es el conjunto de bienes que se podía encontrar dentro de las extensiones territoriales del señor feudal, ya sea un puente, una iglesia, una casa, los feudos, como etcétera. Esta se le conocía como señorío. El dominio viene a ser la extensión territorial que tenía el señor feudal. Podemos decir también acerca de las tendencias. Las tendencias vienen a ser bienes arrendados a los siervos y campesinos. Recordemos, los vasallos
para que ellos brinden fidelidad hacia el señor feudal les tenía que entregar tierras. Estas venían a ser como unos bienes de arrendamiento. Y los siervos mayormente venían a ser esclavos, quienes se dedicaban a mantener la servidumbre dentro de la nobleza. Existieron tres tipos de tierra: uno para la iglesia, conocido como corporativa; uno para el señor feudal, conocido como las privadas; y la comunal para la clase campesina. En cuanto a la organización social, diremos que se divide en clases sociales. Entre ellas vamos a dividirlo en tres: la nobleza, el clero y el campesino. La nobleza, dentro de ellas vamos a encontrar a los grandes autoridades, como el señor feudal, los reyes, los vasallos, los marqueses, los condes, los duques, como etc. En el clero ya vamos a dividirlo en dos: el clero secular, que viene a ser considerado también como el alto clero. En ellas podemos encontrar los grandes funcionarios de la Iglesia Católica, como el Papa, cardenales, abad, arzobispos y obispos. Y el clero regular, dentro de ellas vamos a considerar a los sacerdotes, párrocos, fray, dominicos, como etc. Los campesinos eran los que realizaban los trabajos arduos y pagaban los impuestos. Se dividían en campesinos libres y siervos. Los campesinos libres eran considerados porque tenían su propia libertad. Ellos podían elegir con qué señor feudal quedar y también dejar a un señor feudal para irse con otro. ¿Está bien? Estas mayormente vivían en unas pequeñas aldeas llamadas villas. Es por esa razón que a estos campesinos libres también se le conoce como villanos. Y los siervos vienen a ser la clase social más baja, que era un símbolo de esclavitud. Eran servidumbres al mando de la nobleza. Elementos del feudalismo. Tenemos 4 elementos. Uno, el señor feudal, el amo y dueño de todas las tierras o los feudos. ¿Está bien? Pero en el feudalismo no solo hubo un señor feudal, hubo varios señores feudales, quienes poseían sus propias tierras. El vasallo. El vasallo venía a ser hombres libres que voluntariamente decidieron unirse a un señor feudal a través de ceremonias, como viene a ser la investidura, homenajes, como etc., que más adelante lo voy a explicar. Ojo, la función del señor feudal hasta ese vasallo viene a ser la protección, y los vasallos hacia el señor feudal viene a ser la fidelidad. En caso de guerra, este tenía que ir a proteger los territorios del señor feudal. El feudo viene a ser grandes extensiones de tierras, se explotaban para la producción agrícola. Y el siervo viene a ser descendiente de los antiguos esclavos que carecían de libertad y eran vendidos junto con las tierras. La caballería. La caballería viene a ser una institución religiosa militar creada por la Iglesia en el siglo XI, destinada solo a los nobles, y estas se nombraban a través de la ceremonia de la investidura. Entre estas órdenes de caballería podemos mencionar a San Juan de Malta, a los templarios, que son muy reconocidos en las cruzadas, el orden teutónica, etc. Las grandes ceremonias en el feudalismo. Tenemos el homenaje. Se da entre el señor y el vasallo, donde el vasallo se tenía que arrodillar y tomar la mano del señor feudal y besar el anillo que portaba dentro de sus dedos del señor feudal. Con ello daba su fidelidad hacia el señor feudal. La investidura se daba de varios modos. Uno, el beso en la boca entre el señor feudal y el vasallo. Otro, que viene a ser a través de una espada que el señor feudal portaba y empezaba a hacer retoque a los hombros. Y por último, a través de una rama de árbol, que también tocaba los hombros con símbolos de alianza, donde el vasallo brindaba su fidelidad al señor feudal y el señor feudal daba los servicios de protección. Y el espaldarazo mayormente viene a ser entre un señor feudal y un guerrero. Esta se debe a los guerreros, que comenzaba a los 8 años, conocido como pajes, quienes realizaban los mandatos de otros caballeros.
Recién a los 14 años, estas pasaban a ser escuderos, donde recibían entrenamiento recién. Y por último, diríamos a los 21 años, es donde se graduaba como un caballero, a través de la ceremonia del espaldarazo. Los guerreros tenían la misión de administrar justicia, legislar y ejecutar en su feudo, cobrar tributos, y tenía ejército, como etcétera. Bueno, eso sería todo con mi participación. Antes de retirarnos les voy a dejar un fragmento acerca de la serie de Juegos de Tronos que simula la Edad Media. ¿Está bien? Nos vemos, chao. Lady Mormont. Bienvenidos a la Isla del Oso. Recuerdo cuando nacisteis, mi señora. Os pusieron el nombre de mi tía Lyanna. Dicen que vuestra madre era muy bella como lo sois vos. Lo dudo. Mi madre no era muy bella ni poseía ninguna otra belleza. Era una gran guerrera, eso sí. Murió combatiendo junto a vuestro hermano Robb. Serví con vuestro tío en el Castillo Negro, Lady Lyanna. También fue un gran guerrero y un hombre honorable. Fui su mayordomo. De hecho... Ya basta de charlas. ¿A qué venís? Robb ha muerto. Pero la casa Stark no. Y ahora precisa vuestro apoyo más que nunca. Vengo con mi hermana a pedir la lealtad de la casa Mormont. Soy responsable de la Isla del Oso y cuantos viven aquí. ¿Por qué iba a sacrificar a un Mormont más por una guerra ajena? Disculpad, mi señora. Entiendo lo que sentís. Deseáis proteger a vuestro pueblo, mi señora, y lo entiendo. Pero no os podéis inhibir. Debemos luchar. Y debemos hacerlo juntos. Mi señora, creo... La casa Mormont tiene fe en la casa Stark desde hace un milenio. No quebrantaremos esa fe hoy. Gracias, mi señora. ¿Cuántos soldados podemos esperar? $62. 62. Nuestra casa no es grande, pero sí orgullosa. Y cada hombre de la Isla del Oso lucha con la fuerza de 10 del continente. Si son solo la mitad de fieros que su señora, los Bolton están perdidos. ¿Casas norteñas han jurado luchar por vos? La casa Mormont. ¿Y? Os he recibido por respeto a vuestro padre. Ahora os pido que os vayáis. Lord Glover, No creo... queda más que decir. Debo recordaros que la casa Glover es vasalla de la casa Stark. Juro responder a nuestra leva. Sí, mi familia sirvió a la casa Stark durante siglos. Lloramos al saber que vuestro padre había muerto. Cuando mi hermano era el señor del castillo, acudió a la leva de Robb y lo aceptó como rey en el norte. ¿Y dónde estaba el rey Robb cuando los hijos del hierro atacaron mi castillo? Cuando encerraron a mi mujer e hijos en mazmorras y maltrataron y mataron a nuestros súbditos. Servía a la casa Stark, pero la casa Stark ha muerto.